Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a platicar acerca de una vacuna que se ha empezado a emplear para combatir la actual pandemia por la cual nos encontramos pasando. Y se trata de la vacuna de Janssen Johnson & Johnson. Como tal, es una vacuna que fue aprobada en el mes de febrero, el 27 de febrero del 2021, en este caso por la FDA. Y a lo largo de estos últimos días, para la fecha que estamos grabando este video, que estamos en principios del mes de junio del 2021, aquí en México la COFEPRIS ya aprobó el uso de esta vacuna, obviamente para uso emergente, y seguramente en unas semanas más se empezará a aplicar aquí en México. Y vamos a platicar un poquito acerca del estudio previo que se llevó a cabo a lo largo del desarrollo de esta vacuna, con el objetivo de que vayamos familiarizándonos y entendiendo cómo fue que se llevó a cabo el desarrollo de esta vacuna. Pues algo interesante de esta vacuna es de que consta de una sola dosis, a diferencia de las otras vacunas que se han estado aplicando. La vacuna de Johnson & Johnson es una vacuna que se va a aplicar con una única dosis. Y en este caso esta vacuna está elaborada a través del uso de un adenovirus, el adenovirus número 26, que es un adenovirus recombinante, y como tal, como sabemos, muchos resfriados comunes o estacionales están ocasionados en este caso por adenovirus. Entonces es un virus que como tal ya en algún momento todos los seres humanos hemos sido infectados por algún adenovirus provocando algún resfriado, y este adenovirus inicialmente se empezó a estudiar en la fase 1, inicialmente en monos. Entonces, aquí algo interesante es que para el mes de julio del 2020 se inició con la fase 1 del desarrollo de esta vacuna, y es interesante ver que tanto la fase 1 y la fase 2 prácticamente se iniciaron con algunos días de diferencia, no simultáneamente, pero dado las circunstancias de la pandemia y que era necesario adelantar en este caso los estudios o los ensayos de la vacuna, mientras los científicos estaban desarrollando o probando los prototipos de la vacuna en monos, días después se inició como tal los estudios o los ensayos, en este caso con voluntarios, y estas dos fases se llevaron a cabo en el mes de julio del 2020, y dentro de la fase 2 se estudió en este caso la vacuna con voluntarios que tenían de entre 18 a 65 años, los cuales componían un grupo, y otro grupo de voluntarios que excedían la edad de 65 años. Se separaron a su vez, estos dos grupos se dividieron de manera que a un grupo se le administró una dosis alta de la vacuna en una primera aplicación, y en una segunda aplicación se le aplicó una dosis también elevada. Aparte de este grupo de voluntarios, a un grupo se le aplicó en primera instancia una dosis alta, y posteriormente, en algunos días posteriores, se les administró un placebo. Al igual, hubo un grupo de voluntarios que se les aplicó en una aplicación una dosis baja de la vacuna, y en una segunda dosis se les volvió a aplicar una dosis baja. A otro grupo se les aplicó una dosis baja más un placebo en una segunda dosis, y a otro grupo en ambas dosis únicamente se les administró placebo. Y este estudio se realizó de esta manera, y es muy interesante poderlo visualizar así a grosso modo, porque a través de este estudio se pudo determinar a qué dosis era ideal administrar esta vacuna para que pudiera, en este caso, desencadenar la producción en este caso, de anticuerpos neutralizantes contra el SARS-CoV-2. Entonces, en parte de los resultados que se obtuvieron fue que se dieron cuenta que al aplicar esta vacuna a dosis altas, los voluntarios presentaron efectos adversos moderados, y a dosis más baja en este caso de la vacuna,
pues los efectos adversos fueron prácticamente leves. Y pues también parte de la conclusión que obtuvieron a partir de este estudio, pues se dieron cuenta que era únicamente necesaria una dosis para poder obtener, en este caso, buena respuesta y una generación óptima de anticuerpos neutralizantes para prevenir, en este caso, infecciones por el SARS-CoV-2. Ya en septiembre del 2020, se inició como tal la fase 3 de este estudio, en donde se estudió la vacuna con 40,000 voluntarios. Se dieron cuenta que a los 14 días de administrar la vacuna, hubo un 95% de efectividad de la vacuna para prevenir, en este caso, casos graves. Y se dieron cuenta que a los 28 días de haber aplicado la dosis de la vacuna, este 95% subía al 100% para, en este caso, evitar casos graves de COVID. Y en este caso, entre los 14 y los 28 días, muchos de los voluntarios, pues se determinó que presentaron un 72% de eficacia para prevenir, en este caso, casos leves a moderados de COVID-19. Entonces, fue como a grandes rasgos se llevó a cabo los estudios de fase 3. Les reitero, para los meses de febrero, el mes de febrero del 2021, la FDA aprobó el uso de esta vacuna para uso emergente. Ahora vamos a platicar a grandes rasgos cómo es que funciona, en este caso, esta vacuna. Pues bueno, como ya lo mencionamos, se utilizó un adenovirus, el AD26, el cual, pues, como sabemos, los adenovirus tienen material genético que en este caso es DNA. Y por otro lado tenemos el SARS-CoV-2, que como sabemos es RNA. Entonces lo que hicieron fue obtuvieron una porción del RNA del SARS-CoV-2, en este caso el gen S, el cual va a codificar para producir, en este caso, la proteína S o la proteína Spike, que viene siendo esta proteína, que recordemos que en este caso es la llave de entrada a la célula para que el virus pueda ingresar, en este caso, dentro de la célula. Y este gen S se lo insertaron al material genético, en este caso, del adenovirus 26. De manera que se obtiene este gen S, esta información genética procedente del SARS-CoV-2, va a estar presente dentro de la información genética de este adenovirus. Posteriormente, pues se aplica la vacuna en el músculo deltoide o los músculos deltoides, de manera que el virus va a encontrarse con la célula. Y bien, aquí en este caso el material genético, ya estando dentro de la célula, se va a dirigir, en este caso, al núcleo de la célula, para que a través de un mecanismo un poco complejo, el virus pueda liberar lo que viene siendo una cadena de RNA. Y bueno, esta cadena de RNA, al llegar, en este caso, a los ribosomas, pues esta porción va a codificar, en este caso, para producir la proteína S, o en este caso la proteína Spike, que estoy representando aquí en color rojo. Y pues bueno, aquí los quiero invitar a que, si no vieron el video de donde platicamos a grandes rasgos cómo funciona la vacuna de Pfizer, los invito a que visiten este video, ya que ahí explicamos a grandes rasgos cómo es que la proteína S, ya una vez que fue producida dentro de la célula, se expresa a nivel de la membrana celular. Les dejamos aquí en la descripción de este video el enlace para que puedan tener acceso a ese video y también poder entender un poquito más de cómo se lleva a cabo, en este caso, la respuesta tanto humoral y celular posteriormente que se administra la vacuna. Y ya cuando es expresada, en este caso, la proteína S a nivel de la membrana, o que sea transportada esta proteína y llegue a los ganglios linfáticos, pues va a haber una respuesta inmune.
Bien, y con respecto a los efectos adversos que se observaron, en este caso estos efectos adversos que vamos a mencionar fueron efectos adversos comunes, los cuales pues, pueden ser efectos adversos leves o moderados, como podemos ver en este caso la cefalea o dolor de cabeza, el dolor en el sitio de punción, el dolor muscular o las mialgias, y algunos pacientes pues, pueden presentar inclusive fiebre. Y dentro de los efectos adversos graves que se detectaron, en este caso con las personas que se les aplicaron o que se han aplicado esta vacuna, pues el efecto adverso más grave es la trombosis senovenosa cerebral. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, en el mes de abril, que se empezó a utilizar esta vacuna, a lo largo del mes de abril se les presentaron 6 casos. En este caso, estos 6 casos de trombosis venosa cerebral, principalmente se trataba de mujeres de entre 18 a 45 años y desafortunadamente de estos 6 casos que se les presentó, uno de estos pacientes desafortunadamente falleció. Y pues de los síntomas que en este caso presentaron estas pacientes, normalmente entre el 5º y el 6º día posteriormente a que se aplicó la vacuna, empezaron a presentar cefalea. Algunas de estas pacientes presentaron alteraciones visuales, empezaban a ver borroso, algunas presentaron dolor abdominal y algunas otras pues empezaron a presentar síntomas neurales, como viene siendo la dificultad para el habla, la falta de coordinación. Entonces estos fueron los síntomas que empezaron a presentar, en este caso, estas pacientes que presentaron la trombosis venosa cerebral. Parte de lo que se percataron es que eran pacientes que tenían un bajo número de plaquetas. Y es importante que los pacientes que se vayan a aplicar o vayan a ser vacunados con esta vacuna obviamente estén atentos de cuáles son los síntomas posteriores en este caso a la vacunación, y en caso de que ellos lleguen a presentar alguno de estos síntomas, pues es un signo de alerta, y para ello pues en este caso el personal médico tendrá que hacer uso de algunas pruebas, como viene siendo la angiografía, como viene siendo una resonancia magnética. Es importante monitorear a través de una citometría hemática los niveles de plaquetas y monitorear en este caso que no haya anticuerpos contra el factor 4 plaquetario, ya que si recuerdan, en el caso por ejemplo de la vacuna de AstraZeneca, se han presentado algunos casos de trombosis, y ya en los últimos estudios que se han hecho se ha determinado que muchas personas llegan a presentar una reacción inmunológica tan fuerte, tan agresiva, que se pueden desarrollar en este caso anticuerpos que van dirigidos directamente a la plaqueta, en específico al factor 4 plaquetario. Entonces se sospecha que posiblemente esta vacuna sea uno de las razones por las cuales se presenta también esta trombosis senovenosa cerebral. Pero bueno, aquí estuvo suspendida la vacunación en el mes de abril en Estados Unidos únicamente por 10 días. Posteriormente, las entidades regulatorias, después de estar analizando los casos que se presentaron, pues decidieron retomar en este caso el uso de esta vacuna, ya que se evaluó en este caso que el riesgo-beneficio al utilizar la vacuna pues es muchísimo mayor el beneficio que el riesgo, ya que de 8 millones de dosis, únicamente de esos 8 millones de pacientes o personas que fueron vacunadas, únicamente 15 personas presentaron algún problema relacionado a una trombosis. De esas 15 personas, pues desafortunadamente hubo 3 defunciones hasta ese momento. Y pues bueno, aquí es importante señalar que el riesgo de contraer una trombosis al administrarse, en este caso, la vacuna de Johnson & Johnson es de 0.0008% en base a las dosis que ya se han estado administrando. Entonces, en realidad, es un porcentaje bajísimo que se corre de presentar algún tipo de efecto adverso grave, como es la trombosis senovenosa cerebral,
Y si comparamos el riesgo y el beneficio, en este caso, va a haber mucho mayor beneficio el utilizar la vacuna, porque el riesgo de contraer una trombosis por consecuencia de la COVID-19 es muchísimo más elevado al riesgo de contraer una trombosis por consecuencia de la vacuna. Entonces es importantísimo tener en cuenta ese dato y es por esa razón que se autorizó seguir utilizando en este caso esta vacuna. Pero es importantísimo monitorear los casos de los pacientes que empiecen a presentar este tipo de síntomas que ya estuvimos mencionando. Entonces, en general, una de las grandes ventajas de esta vacuna pues es de que se administra en una sola dosis y eso ayuda muchísimo, ya que eso permite que la vacuna se distribuya más fácilmente y que las dosis que se van fabricando pues sean aplicadas en muchos países sin la necesidad de aplicar una segunda dosis. Y otra de las ventajas es de que pues esta vacuna se puede conservar a temperaturas entre 2 y 8 grados centígrados en una red fría. Y eso es también una gran ventaja, sobre todo para distribuir la vacuna. Espero que toda esta información haya sido de su agrado, haya sido de utilidad. Déjenos sus comentarios, me va a dar muchísimo gusto poder leer sus comentarios, sus sugerencias y los espero en otro video más para platicar acerca de alguna otra vacuna que se esté aplicando actualmente para el combate de la pandemia originada por el SARS-CoV-2. Les mando un fuerte abrazo, síganse cuidando mucho y hasta pronto.